Y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estar celebrando el octavo gran día de la festividad de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas. ¿Y qué es lo que le ha dado importancia para nosotros esta festividad? ¿Qué es lo que para nosotros le dio el sentido a cada una de las letras escritas en la Torá? Si no es nadie y únicamente nuestro amado Mesías, nuestro amado Cordero, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Él le dio el sentido. ¿A cuántos de ustedes es quien les hizo volver a casa? ¿A cuántos de ustedes es el motivo y la razón para estudiar? Si no es en agradecimiento por la salvación que Él nos dio. Y por eso el día de hoy vamos a estudiar Juan capítulo 7, las palabras en rojo de nuestro amado Mesías, de nuestra razón de celebrar lo que hoy es el octavo día de la festividad de Sukkot. Juan capítulo 7 y verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, un día como hoy, hace más de 2000 años, está el Mesías poniéndose de pie y alzando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto lo dijo el Mesías en el último gran día de la fiesta, en el Hoshana Rabbah. Palabra Hoshana o Osana, que quiere decir salvación, que como lo hemos aprendido en el Instituto Bíblico, viene también del nombre Oshiach, Oseach, que salvó, que compró a su amada, que compró a Gomer a pesar de haberse alejado. Y es impresionante porque este Hoshana Rabbah, o el día de la gran salvación, que está cumpliendo nuestro Mesías, lo hace porque está escrito en la palabra de Dios, en Levítico capítulo 23 y verso 2, que dice: habla a los hijos de Israel. ¿Dónde están los hijos, los Bené Israel, los hijos, los herederos de Israel? Y diles: estas son las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza el Señor dándonos el primer listado de la primer convocación que va a servir como ejemplo para las demás. Verso 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, al día de reposo es del Señor, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis. Ya no importa si estás en Argentina como nosotros, o en México, o en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, Costa Rica, en Europa o en el resto del mundo, en donde quiera que habitéis. Y de hecho, el libro de Levítico fue escrito en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Y esta hermosa menorá que simboliza no solamente los 7 espíritus de Dios y que fue hecha modelo del tabernáculo celestial aquí ya en el terrenal, simboliza también estas festividades. Y a mí me gusta y quería compartirles hoy cómo veo esta menorá, y es la parte estructural, que es el día de reposo, el Shabbat, porque de hecho así empieza Levítico, ¿no? Nos muestra cómo cada semana tendremos una festividad que nos va a dar el ejemplo de cómo celebrar las demás. Ese día de reposo donde el Mesías dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Teníamos esta festividad de Pascua, de Pesaj, de panes sin levadura, donde nuestro Cordero fue sacrificado, donde Él nos mostró, y es la importancia para nosotros como creyentes en el Mesías, de que Él es el pan sin levadura, ese pan que no se pudre, que no tiene orgullo, que no corrompe, sino, como lo dice la Escritura, que aún ni su cuerpo vio corrupción. Es impresionante. Y Él termina resucitando a las 72 horas, 3 días y 3 noches en la festividad de primicias de Bikurim, ¿sí? Donde empieza a mostrarnos el fruto del primogénito entre muchos hermanos, el fruto de la resurrección de entre los muertos, el cual esperamos. Y de ese momento empieza nuestro Omer Reshit, o nuestra cuenta hasta el Omer,
para esos 50 días maravillosos donde en Pentecostés, en Shavuot, el Espíritu Santo, que justo es lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que Él estando en Sukkot dice, cuando venga este Espíritu Santo, va a correr sobre ustedes ríos de agua viva en la festividad de Shavuot. Y de allí nos quedamos 3 meses esperando la venida del Rey. Y es lo que hemos celebrado como trompetas o como Yom Teruah. ¿Sí? Lo estudiamos y fue fascinante ver como me lo hacía ver mi hijo, y es que aún el shofar tiene esos 3 componentes que son nuestros: hueso, carne y sangre, y que se sopla, y nosotros como estos shofares vivos somos soplados por el ruaj, por el espíritu, y lo que se escucha de nuestras bocas, de nuestro ser, es teruaj, es la palabra del Señor. Y compartimos esos 10 días de caminar hasta Yom Kippur, hasta la expiación, hasta la fiesta del perdón, donde ayunamos, donde cerramos nuestra boca para consumir alimentos, pero sobre todo cerramos nuestra carne para que no entrara algo corrupto, no entrara la falta de perdón, el orgullo, donde necesitábamos ser limpios. ¿Para qué? Para prepararnos para esta festividad de Sukkot, la festividad más anhelada por los niños, sobre todo. Acá en mi familia, en mi casa, es la fiesta favorita, donde Dios nos invita a todos a vivir 7 días de Sukkot, 7 días en cabañas. Y bendito sea el Señor que estos 7 días donde hemos ido pudiendo vivir Eclesiastés, cada uno de estos días. Sin embargo, hay un 8º día que es un cierre. Y es muy interesante porque es considerado un 8º día. Es como que la semana vuelve a reiniciar, como le diría mi amigo Joseph. Y es que significa justamente eso, donde todo es renovado, donde hay cielo nuevo y tierra nueva. Y eso lo está cumpliendo el Mesías porque está descrito en Levítico, capítulo 23 y verso 39. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Aleluya, estamos hoy reunidos por ello. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¿Sí? Aquí hay 2 instrucciones, una general, que es de tomar ramas, y dice que deben ser de árbol hermoso, rama de palmera, árboles frondosos, sauce de los arroyos. El Señor nos está hablando de la variedad de lo que existe o lo que podemos colocar en nuestra Sukkot. Pero hay otro mandamiento puntual, específico, que a veces nos saltamos. Si es que la palabra regocijarse en hebreo, viene el Strong H8055, que es la palabra hebrea samaj. ¿Sí? Y esto tiene que ver con estar alegre, contento, gozarse y estar gozoso, ¿sí? Ser agradecido, ¿sí? Y esto realmente es impactante, porque esto es una que de forma literal, ¿sí? Este mandamiento nos muestra lo pasajero que es la vida, ¿sí? Y también nos muestra que es un verdadero reto a nuestro carácter, a nuestro ser, el ser agradecidos con Dios, el vivir alegres, por lo menos como un mandamiento que dura 7 días. Sin embargo, muchas veces, ¿en qué nos enfocamos? Muchas veces no es en contender, no es en discutir por las ramas, que si es la rama de esta manera o si es la rama de la otra manera, y olvidamos el mandamiento de mayor peso. ¿Cuál es el mandamiento de mayor peso en Sukkot? Y es el de no transgredir, el de perder la alegría, ¿sí? El de no perder la alegría. Entonces el mandamiento no radica no solamente en armar nuestra Sukkot, sino en no perder el regocijo, no perder la alegría. Sí, hay momentos de dificultad, hay momentos donde uno se siente que lo sacan de foco, pero es importante que podamos recordar que por encima de nuestro carácter va un mandamiento que muchas veces no queremos obedecer. Nuestra carne tiende a no querer obedecer un mandamiento, pero sin embargo es nuestro amor al Señor lo que debe aún claudicar a nuestra propia carne. Y este fue el reto que tuvimos en el tiempo de Sukkot realmente, en el tiempo de Sukkot para nosotros, ¿sí? Entonces, qué importante es que
nosotros podamos entender que debo ser agradecido. Y cuando yo entiendo que debo regocijarme, cuando yo entiendo que debo ser agradecido, ¿sí? Como lo dice Levítico, es cuando finalmente entiendo por qué el Señor tiene esto de las ramas, por qué el Señor habla de ramas con frutos, por qué ramas con palmeras, y me gustaría compartirte eso que para mí me enterneció el corazón. El Señor nos manda a hacer nuestra sucat de hojas de palma, de palmera. Y hay algo interesante, y es que esta rama no tiene olor, pero sirve de alimento en épocas de sequía. Y esto es muy importante, porque esto tiene que tener nuestra sucat, ¿sí? Nuestra sucat también debe tener hojas de mirto, y es muy interesante porque el mirto tiene olor, ¿sí? Donde su principal efecto es eso, dar un buen olor. Es muy utilizada, de hecho, en medicina para crear jarabes para problemas pulmonares, bronquiales, pero no te puedes comer el mirto como sí pasa con la palmera. También el Señor nos habla de el sauce de los arroyos. Y esta rama de este árbol frondoso, que no tiene olor, pero que tampoco se puede comer, y muchos dirían, ¿sí? ¿Y entonces para qué sirve esta rama, hermano Lincoln? Bueno, la palmera la puedo comer, el mirto tiene buen olor, y la sauce de los arroyos que no huele, que no tiene buen sabor, sí, pero esta es de donde se extrae el predecesor del ácido salicílico, que es de donde viene la aspirina. ¿Y qué hace la aspirina? Te calma el dolor, te calma la fiebre. Así que esta rama también es necesaria en nuestras vidas. Y la última, que dice de árbol de fruto hermoso. Ese troc, ese limón, ese cítrico, esa fruta que hemos llenado en nuestra sucat, que tiene lo que siempre hemos querido, buen olor, que se puede comer. Sin embargo, Dios no nos manda a armar nuestra sucat solamente de esto. No solamente nos manda a llenar de fruta, sino que nos manda a llenar de cada uno de estas palmas. Porque de todo hay en la viña del Señor. Bendito sea el Señor por esos amigos que son como la palma, por ejemplo, ¿sí? Donde sus palabras nos han alimentado, nos han dado de comer, a pesar de que estando lejos no los podemos oler. Bendito sea el Señor por los amigos que también son como el mirto, ¿sí? Donde su ejemplo tiene buen olor y anhelamos ser de esa manera. Bendito sea el Señor por las personas como el sauce, ¿sí? A veces nos pasa como hijos que somos mal agradecidos y consideramos a nuestros padres como un sauce, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la rebeldía, yo justo aquí estoy con mi hijo, ¿no? A medida que uno va creciendo, a veces tiende a tener actitudes equivocadas con nuestros padres y en algún momento dice, pero no tiene ni buen olor ni me puedo alimentar de mi padre, pero seguramente calmó nuestra fiebre, seguramente nos cubrió del frío. Aún esas personas que a veces ponemos por pormenores han sido importantes para formar la sucat de nuestras vidas. Claro que sí, bendito sea el Señor por los hermanos y hermanas que son como ese troc, como ese fruto que es agradable, que tiene buena obra, que tiene buen olor. Bendito sea el Señor por cada uno de ellos. Pero aquí lo importante de la sucat para nosotros ni siquiera ha radicado en cómo construir la sucat, en qué ramas ponerle, sino que estén cimentados en la roca. Y eso es la importancia. La sucat que has armado, esa sucat que es tu vida, que tal vez está más lleno de sauce que de frutos, que tal vez en este momento, tal vez hay más palmas que mirto, pero está cimentada en la roca. Y eso es lo importante. Está cimentada y construida en lo que es nuestro amado Mesías. Levítico 23:39 dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y en eso estamos el día de hoy. Estamos felices, estamos gozosos de que hoy es el octavo día de la festividad de Sucot. Y un día como hoy, cumpliendo la palabra del Señor, nuestro Mesías en el verso 37 se levanta y dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y honestamente, ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos están cansados de sí mismos? ¿Por qué? Porque el mandamiento consistía en alegrarme esta semana, que el mandamiento consistía en estar gozoso, estar feliz. Pero ¿qué nos pasó en la semana? ¿Será acaso que en la semana discutimos?
¿Será acaso que en la semana peleamos con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Será que discutimos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Será que nos enojamos con nuestro hermano en nuestro corazón? ¿Será que nos enojamos con nuestros hijos? ¿Será que este mandamiento no se cumplió y tú te encuentras en algún momento diciendo, wow, tengo que ir a la convocación del 8º día de la fiesta, pero mi vida no representa lo que debería representar? Y tal vez estás como yo diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, porque te necesito, porque he transgredido, porque en vez de regocijarme estos 7 días, mi carne me gana muchas veces y me enojo, ¿sí? Y no trato como debería tratar a mi prójimo y no amo a mi esposa o a mi esposo como debería amarle o amarlo, o tal vez no soy suficientemente paciente con mis hijos. ¿Qué estará pasando con nuestra vida? Cada persona es un mundo. Y ahora nos toca ir a Sukkot, a la festividad con este Shabbat mayor, este último día de la festividad. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Pero, ¿cómo sería si nos tuviese que pasar eso hace 2000 años? ¿Cómo creen ustedes? Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Estamos viviendo hace 2000 años, tenemos que ir al templo, ¿sí? El segundo templo está construido, ¿sí? Y allí estamos, debajo del sol abrasador, estamos en el 8º día de la festividad, no hay techo, no hay algo que los cubra del sol, hemos caminado kilómetros, no hay Uber, ¿sí? No hay Cabify, no hay taxi, no hay autos, ¿sí? Son cientos y cientos de personas que estamos yendo allí, vemos pasar a los sacerdotes, algunos historiadores hablan que entre 400, 450 levitas moviéndose por todas partes, no hay venta de botellas de agua, no hay ventiladores, no hay aire acondicionado, es el Medio Oriente. No ha habido lluvias, hace mucho calor, hace una sed tremenda, tremenda. Y lo único que hacemos nosotros es estar delante de este altar y estamos viendo que tras de eso el altar quema. Sí, hace mucho calor. Vemos la sangre de los sacrificios, vemos el calor abrasador que emana desde el mismo altar hasta de la misma cabeza. Y en ese momento cuando estamos agobiados de tanto calor con las ovejas, con los animales, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con las personas que se mueven, los extranjeros que llegan, y en ese momento nos hablan de que hay una procesión que el sacerdote lleva un cántaro hasta aquí, hasta el estanque de Siloé, y vemos el agua fresquita. Se nos hace agua la boca, el agua fresquita, y vemos cómo el sacerdote la toma y empieza a subir por las gradas, y capaz que se le caen unas gotitas de agua y nos da una sed tremenda. No olviden que hace sol, ¿sí? Que hace mucho calor, ¿sí? Y que tenemos que seguir esta procesión por mucho tiempo. De hecho, les traje un mapa de dónde está la piscina de Siloé o el estanque de Siloé y cómo era el trayecto que tenía que hacer el sacerdote hasta el templo de Jerusalén. Y claro, hay mucho tramo de caminata, ¿sí? Y hay que ir varias veces, ya que el altar debe quedar limpio, y recuerda que el altar estaba cubierto de sangre. Y viene el sacerdote, deposita un poco de agua en el altar y empieza a limpiarse de a poco. Luego el sacerdote vuelve a ir y vamos y venimos hasta que el altar se va quedando limpio. Y es hermosa la alegoría. ¡Wow! El estanque de Siloé, Shiloé, que significa el enviado. ¿Quién es el enviado? El ungido en mi vida, que trae el agua que limpia el altar, donde en ese altar que ha habido, sino la paga del pecado, la muerte, el agua del enviado limpiando los altares. ¡Wow! Es hermoso, sí, qué buena esperanza, y estamos todos así, pero seguimos con sed. Seguimos con sed, ¿sí? Seguimos con sed, inició ese día, pero nos sentimos que tenemos sed y hemos visto todo el recorrido, pero Él se levanta y nos dice, ¡hey! ¡Hey! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si creen en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Sí? Van a ser manantiales que no se van a secar. Van a ser ríos vivos. Y ¡wow! ¡Qué esperanza! Y entonces en ese momento nosotros que hemos estado en esa procesión vemos el sentido, donde el agua del enviado, donde su palabra limpia estos altares plagados de pecado, plagados de sangre,
porque eso es lo que estamos delante de Dios. Y Él nos quiere dar del agua de la vida eterna. Yo soy el agua de vida. Si tú tienes sed, ven a mí y no tendrás sed jamás. Y eso es lo que Él está cumpliendo en este momento. Juan, capítulo 7, verso 38, estas palabras del Mesías dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como les ha enseñado la religión, no como dice el pastor, el cura, el rabino, el líder, no, como dice la Escritura, no como lo dice Hollywood, sino como está escrito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bendito sea el Señor por el tema número 5 del curso básico, que es las referencias. La referencia de este pasaje nos lleva a Isaías capítulo 12, donde dice, cántico de acción de gracias. En aquel día cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. ¡Wow! Ahora, lo más increíble de este cumplimiento de Isaías 12 es que el capítulo anterior de Isaías 11 habla del reinado del Mesías. Y el título prácticamente anterior, en el capítulo 9, habla del nacimiento del Mesías. El que cree en mí, como dice la Escritura, van a correr de su interior ríos de agua viva. El que cree en mí, el que cree en el Shiloé, ¿sí? El que cree en el enviado, el que cree en el Mesías. De hecho, sería válido decir que uno de los nombres del Mesías, claro que sí, es el Shiloé, ese es el enviado. Es esa agua la que limpia el altar de pecados de lo cual estamos hablando, ese altar que está rojo y que se vuelve blanco. ¿Y cómo se puede volver blanco, limpio? Haciendo, ¿cómo puedo yo ser blanco si soy un altar lleno de sangre, de pecado? Haciendo que corra sobre nosotros ríos de agua viva. Ustedes, que nosotros somos la ofrenda, nosotros somos el altar, que debe ser limpiado con agua del Siloé, con agua del enviado. Y el Señor dice, yo los haré blancos. ¿Saben? No sé ustedes, pero a mí me parece una hermosa alegoría que usa el Mesías, nuestro amado. Y sí, nuestro amado. Y me pasa que con el grupo de hombres de Ser Sansón no basta, que a veces nos cuesta a los hombres decir mi amado. Yo les animo a los hombres que están aquí, repitan conmigo, díganlo, mi amado. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Anile, dodile, dodili. Vamos a decirlo, el Señor es mi amado. Y a veces como hombres nos cuesta decir esto, nos cuesta asumir el rol de una esposa sumisa al esposo, que es Mashiach, que es Shiloah, que es el enviado. Por eso nos cuesta tanto a veces como hombres asumir el rol de cantar de los cantares. Pero es justamente donde esta frase literal de correr ríos de agua viva es que le da sentido para nosotros. Justamente, vamos al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4 y verso 12, donde el esposo habla de la esposa y le dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con todas las principales especies aromáticas. ¡Qué hermoso! Y el amado sigue diciendo, 15, fuente de huertos, pozo de agua vivas que corren del Líbano. Allí está. Nos está diciendo, eres una fuente, un pozo de aguas vivas que corre del Líbano. Y esto es muy interesante y me encontré con algo etimológico que les quería compartir. Y es que la palabra Líbano, de donde viene el Strong H 3844, que es la palabra Lebanón, ¿sí? Que significa la montaña blanca y que de hecho viene relacionado con el Líbano, una cordillera en Palestina, pero por su color blanco. Y aquí yo les quería traer, y les puse la fuente abajo, de algo que me impactó. La palabra Líbano, de la palabra Lebanón, ¿sí? Proviene de la raíz protosemítica LBN, que significa blanco, que tomaría lenguas como las noroccidentales, urgaríticas, o sea, las asirias, y el hebreo bíblico,
Por ello en árabe, Labán es el nombre que se le da a la leche por su color. Por esta misma razón es que el Líbano se le nombró así, ya que desde Damasco, por la nieve que cubre las montañas, le hacen ver blanco. ¿Está bien? Entonces, esto es realmente impactante. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los nombres que se le da al altar de sacrificios con el que el Señor nos está comparando a nosotros, que somos el altar y somos la ofrenda, ¿sí? Se le conoce como Lebanón. Con este nombre de Lebanón se le conoce también al altar de sacrificios. ¿Por qué? Porque el Lebanón hace lebanín, hace blanco ese lugar que era rojo, lleno de sangre, lo vuelve blanco. ¿Cómo? Con aguas vivas que corren a través de él y lo limpia. Entonces nosotros somos el altar que un día como hoy anhelamos ser limpios. Un día como hoy él viene y nos dice, yo soy el agua de viva, yo los voy a limpiar, aunque ustedes Lebanón, aunque ustedes altares estén rojos, como está haciendo el sacerdote para limpiar, yo los voy a dejar blancos, los voy a dejar transparentes. Aquí estamos viendo una relación directa entre el altar y nosotros, entre el agua de viva y Yeshua que nos está limpiando, que deja que sobre nosotros caiga esa agua limpia y nos está limpiando de todo el pecado, de todo el peso, de toda esa sangre manchada por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Y Él, como el agua que limpiaba el altar, así nos ha limpiado con su amor. Así te ha limpiado con su perdón y así me ha limpiado con su misericordia. Y como estos niños que están felices de ver a su amado, así lo estamos nosotros. Juan capítulo 7 y verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Y ahí está la promesa de Shavuot, ¿sí? De recibir ese ruaj en nosotros. Ahora, muchos podrían decir, ¿cómo puedo saber yo si recibí ese espíritu? O sea, si es tan importante, ¿cómo puedo saber si yo recibí ese espíritu del que habla nuestro Mesías? ¿Por qué? Porque hoy en día, diría mi hermano Joseph, es muy fácil poner ojo blanco y decir, el Señor me dijo. El Señor me habló. Pero ¿cómo podríamos saber que realmente alguien está lleno del Espíritu que prometió el Señor? Y bueno, está en la Escritura. Ezequiel capítulo 36 y verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí hay un nuevo ruaj, te daré un nuevo corazón. Ya no van a estar esos corazones testarudos, duros, no, voy a renovarte, voy a dar un corazón totalmente nuevo. Tal vez tu corazón está lastimado, tal vez tu corazón está lleno de cicatrices, tal vez has tratado de unirlo por partes, pero el Señor no lo va a unir, el Señor te va a dar un nuevo corazón y va a poner un espíritu nuevo dentro de él y te va a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esa es la promesa que el Señor está cumpliendo cuando envía su ruaj sobre nosotros. ¡Qué bendición! Ahora, ¿cómo sé, hermano Lincoln, que he recibido el Ruaj? Lo dice el verso siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que A, andéis en mis estatutos, G, guardéis mis preceptos y P, los pongáis por obra. El famoso AGP. Esa es la manera de saber si alguien está llena del Espíritu Santo. Una persona que ya no hay que estarla buscando para que se acerque al Señor. Una persona que no hay que estarle diciendo, nos vemos la próxima vez. No, ¿qué? ¿Hay que venir toda la semana? No, ya no es una persona que le estamos diciendo, vamos a reunirnos, sí. Es más, ¿por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no oramos más? Ese AGP no proviene de nosotros, sino de Él, de su ruaj, de su espíritu. Él pone el querer como lo hace. ¿Y cómo lo hemos hecho esta semana, hermanos, hermana? ¿Cómo lo hemos hecho? Nos regocijamos porque muchas veces nos aprendemos esto. Hay que poner los mandamientos de Dios por obra. Los puse por obra la semana que tenía que regocijarme. Porque si peleé, si me enojé, si odié a mi hermano en mi corazón, entonces ya transgredí ese mandamiento. Porque al final de cuentas, a veces estamos perdidos. Y solamente la Escritura es lo que nos da un norte, lo que nos lleva al lugar donde tenemos que ir. Y si en algún momento te sientes, como lo hemos venido hablando, con sed, te sientes cansado, te sientes harto de ti mismo,
Te invitamos a que seas parte de la familia, te invitamos a que seas parte del Instituto Bíblico, que estudies, son más de 3.000 horas de Instituto Bíblico totalmente gratuita, dispuesto, la vas a poder escuchar donde tú quieras, hay en video, en audios, te gusta leer, también tenemos para escribir. También te invitamos a los grupos de oración, 3 veces, 4, 5, tenemos tantos tiempos para que podamos orar juntos. Tenemos los tiempos en comunidad, en las diferentes comunidades Sukkot David que existen a lo largo del mundo. Te invitamos a los grupos de hombres, a los grupos de mujeres. Porque si no es nuestro norte la escritura, entonces nos va a pasar como les está pasando a todos después de escuchar las palabras del Mesías. En el verso siguiente de Juan, capítulo 7 y verso 40. Después de escuchar a Jesús dicen, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Y es impresionante cómo la palabra de Jesús puede causar diferentes interpretaciones. Es increíble cómo escuchar al maestro puede crear diferentes comentarios. Mi favorito es el que les puse. Este es el profeta. Y les puse una letra D, porque es la referencia que nos lleva a Deuteronomio, Tebarim, palabras. El libro más citado por el Mesías de Israel. En el capítulo 18 y verso 18 que dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandaré. Y ahí vemos que las personas están citando la palabra de Dios, están citando la Torá, y ellos dicen, es el profeta del que habla Deuteronomio, es Mashiach. Sin embargo, dice en el verso siguiente, 42, pero no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y a mí me llama la atención esto, ¿sí? En primer lugar, porque sabemos que él es del linaje de David, se ve que como él nació en Belén, pero se crió en Galilea, estas personas no conocían de Jesús. Y quiero que vayan teniendo esa idea de que muchos de los que estaban hablando a favor y en contra muchas veces, ni siquiera estaban totalmente al conocimiento, como lo están diciendo aquí, porque asumen como que si Jesús no hubiera sido de la aldea de Belén, como que no hubiera nacido en Belén, como sí pasó. Y eso causa disensión muchas veces entre las personas. A mí me llama la atención que hay un efecto natural a veces después de escuchar a Jesús. Y yo creo que el que haya disensiones no debe ser un problema, sino una oportunidad. De hecho, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11 y verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como quejilá, como eclesía, como hoy, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Mira, el apóstol Pablo no ve mal que haya disensiones. El apóstol Pablo no ve mal que alguna persona piense diferente de otra, porque dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y este es uno de mis versos favoritos de la Escritura. Es necesario a veces que haya discusiones, que haya problemas, que no nos entendamos entre hermanos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber quiénes son aprobados. ¿Aprobados en qué aspecto? En aprobados en que en vez de ganar una discusión y perder un hermano, yo prefiero perder la discusión y ganar a mi hermano, ganármelo, tener una oportunidad más en él. ¿Sí? En vez de decirle a alguien que todavía no conoce la escritura y explicarle que está mal el domingo y tiene que guardar el sábado porque si no esto, pues si no lo otro, y ni siquiera lo hemos acompañado, no sabe que es una oveja perdida en la casa de Israel, no hizo el curso básico de capacitación, no tiene idea de nada, pero vamos y atacamos lo poco que él conoce de la escritura. A veces es necesario que haya disensiones porque ahí uno ve quiénes son misericordiosos, quiénes son aprobados. Quienes son amorosos, como lo dice Romanos capítulo 14, no contendáis con el que es débil en la fe, sobre todo para andar contendiendo de opiniones. Reciban a los débiles en la fe, recíbanle, ámenles, tienen disensiones, llévenlos con amor. Y yo sé que la razón por la cual muchos seguimos aquí es por esto, porque es el ejemplo y el modelo de lo que hemos venido consumiendo de la boca de un hombre que llenó los graneros en tiempos de sequía, como lo es Joseph.
Es preciso que entre vosotros haya disensiones para saber quiénes son aprobados. Y esto es doloroso muchas veces, porque a veces uno quisiera que se apruebe a personas cercanas, que se aprueben amigos de confianza, y a veces llega la disensión y esas personas se alejan, y esas personas no pasan la prueba. Pero ánimo, porque las disensiones son necesarias. El Señor va limpiando su pueblo, y muchas veces lo hace a través de las disensiones. Juan 7, verso 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y aquí es impresionante. Lo mandan a prenderlo para que esté en contra, y este viene creyendo en el Mesías. En el verso siguiente, 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más gente que no sabe la ley, maldita es. Y aquí es impresionante porque ponen en primer lugar a los gobernantes, a los fariseos, a los líderes, como que si la relación que nosotros tuviésemos que tener y decidir estuviese acompañado por alguien más que la cree. Y recordemos que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada uno tiene que encontrar esa relación personal. Yo sé que como padres es lo más duro que nos toca vivir. Y es instruir a nuestro hijo y acompañarlo a que tenga esa relación personal con Él. Y ese es nuestro anhelo, que en algún momento ellos dejen de vivir de nosotros, de nuestro amor al Señor, y en algún momento ellos tengan ese despertar y ese encuentro personal, que cuando lo tienes, nunca más eres el mismo. Y dicen, mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Y aquí hay una verdad a medias, y que es muy común entre los religiosos, ¿sí? Donde se cree, y lo digo también no solo entre los religiosos, a mí me pasa mucho en la medicina también, ¿sí? Que a veces creemos que el saber es el fin. Lo importante es saber, y no es así. No es saber el fin. El saber es el medio para el fin, que es hacer, que es obrar. No sirve de nada que sepamos cómo se dice amor en hebreo si no podemos traducirlo a nuestra vida. No sirve de nada saber idiomas humanos o angelicales, como lo dice 1 Corintios 13, si no hablamos lenguaje de amor. Es como lo dice Santiago, debemos obrar para demostrar nuestra fe por nuestras obras. Entonces aquí dice esta gente que no sabe la ley, y ni siquiera está escrito así, ni siquiera es el saber la ley, como lo va a explicar Pablo en Gálatas capítulo 3 y verso 10, cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y bueno, nosotros lo que hemos tenido la bendición de estar en este instituto, que hemos podido aprender del curso básico, sabemos que lo que está hablando aquí son de los rollos del Mar Muerto, de las Mixá, Maaseja, Torá, ¿sí? De las obras de la ley, de las interpretaciones de los rabinos. Y este era el verso a medias que yo escuchaba en mi congregación donde pertenecía antes. Entonces, obrar en la ley está bajo maldición. Y parece que el apóstol Pablo quiere cimentar sus palabras diciendo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y francamente, este es uno de los versos que si no tienes este conocimiento, no entiendes nada. Por eso, como diría un buen amigo, muchas veces el apóstol Pablo no se sabe si tratarlo como héroe o como villano. Y el apóstol Pablo lo aclara. Maldito todo aquel que no permanece, que su nombre no está escrito, que sus actos no están como dice el libro de la ley para hacerlas. Y dice cosas escritas justamente. Entonces, los rabinos vienen diciendo, maldito el que no sabe la ley. No, maldito es no el que la sabe, maldito aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa es la importancia que debemos darle a la escritura, en el libro de la ley, para ponerlo por obra. Por eso dice la palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, que nosotros no debemos andar refutando, andar exhortando, andar reprendiendo a la gente hasta que nuestra obediencia no sea completa. Cuando tu obediencia sea completa, dijo el escritor Pablo, entonces ve y enseña, porque es importante poner nuestra fe por obras.
Sigue diciendo Juan capítulo 7 y verso 50. Entonces, escuchando lo que dicen los fariseos, le dice Nicodemo, el que vino a él de noche. Y a mí me encantó esto, porque hay algunos comentarios dicen que no hay mejor momento para aprender la Torá que el momento de la noche, cuando todo está calmado, cuando están tranquilos, cuando no hay el barullo de la ciudad. Y a mí me pasa viviendo en Buenos Aires, que esta ciudad parece que no duerme nunca. Y a veces en la noche es cuando te encuentras ese momento especial. Por eso les animo a unirse a los grupos, a orar de madrugada, a levantarse antes de que llegue el alba y buscar al Señor allí en la tranquilidad. Y eso es algo maravilloso. Nicodemo, el cual era uno de ellos, Nicodemo era fariseo, al igual que el apóstol Pablo. 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y aquí él dice algo muy importante. Están hablando de que deben ver la ley, deben saberla, y ni eso pueden hacer. Porque está escrito en la palabra, en Devarim, Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías, en el capítulo 19 y verso 15, que no se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación. Y aquí está, el Mesías les ha dicho ya en otras ocasiones, juzguen con justo juicio, juzguen, apersónense, investiguen, realmente dense cuenta si son así las cosas, porque muchos dicen, unos dicen que es el Mesías, otros dicen que engaña al pueblo, pero nadie se está dando la oportunidad que se dio Nicodemo de buscarlo de noche, algunos dicen que por miedo también, para hablar con el maestro. Y de hecho, el mismo Salomón que hemos estado estudiando esta semana en Eclesiastés, pero en un libro un poco más joven, en Proverbios 18, verso 13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y saben, estaba leyendo un estudio científico que nombra que el cerebro humano solo necesita escuchar algo 16 segundos para emitir un juicio. Y algunos le hemos hecho tan mal que capaz que menos segundos antes que ello. Pero es interesante esto realmente. Es necio y vergonzoso no escuchar la totalidad de los argumentos de las personas, el escuchar la historia completa, como lo hizo Nicodemo, de acercarse y decir, es como dicen del tal Jesús, es como es, y yo te invito a que sea lo mismo para ti. Que te puedas acercar al Señor y realmente sentarte con su Torá, con sus mandamientos, con las letras en rojo de Jesús y decir, yo te quiero conocer. Ahora, estos fariseos siguen diciendo, con la respuesta muy clara de Nicodemo, en el verso 52, respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y llega un momento tan enojado que, para los que no lo sepan, le hacen una especie de insulto. Decir era un Galileo era como decir eres tú un ignorante. Se consideraba a los de Galilea, ¿sí? Galilea de los gentiles, se los consideraba como gente indocta, gente que nada bueno saldría de allí. ¿Sí? Nada bueno saldría de allí. Sin embargo, ya lo hemos estudiado nosotros en el instituto, que existen profetas que salieron de Galilea. Uno de los primeros está en 2 de Reyes 14 y verso 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Entonces Jonás justamente es un profeta que fue de Gad-Hefer. Gad-Hefer, que se los voy a mostrar ahora justamente hasta en un mapa. ¿Cómo está Gad-Hefer? Está en la zona o en la aldea de Zabulón. Eso está en Josué capítulo 19, verso 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón. Aquí Josué estaba repartiendo la tierra prometida, conforme a sus familias. Y el territorio de su heredad fue hasta Sarit, y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llegó hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocnean. Verso siguiente, 12. Y gira de Sarit hacia el oriente y hacia el donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental hasta Gad-Hefer. Hasta Gad-Hefer. Entonces, aquí vemos claramente que este profeta, Jonás, es de la aldea de Zabulón. ¿Sí? Justamente, ¿sí?
es de los hijos de Zabulón. Entonces, que no quede duda que hay profetas que han salido de Galilea. De hecho, el siguiente es Nahum también. Nahum capítulo 1 y verso 1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, ¿sí? Es decir, del pueblo de El Sesi. Este pueblo del Sesi, que es un pueblo en Galilea, donde existe una aldea, de hecho, que se llama la aldea de Capernaum o Cafarnaum, o la aldea del profeta Nahum. Y es más, o sea, ya hemos estudiado, no solo por el instituto bíblico, no solo por el curso básico, sino que en lo que estos fariseos muchas veces eran maestros de la ley, ni siquiera era en lo que estaba escrito, sino en las costumbres y en las tradiciones, lo conocido como la ley oral rabínica. Y hasta en su propia ley, eso es lo que a mí me impactó, para los que no lo sepan, ellos se rigen a través de manuales, como es el manual de Talmud, pero yo encontré en el manual de Talmud, en el Tratado de Sukkah 27b, por si alguno lo quiere confirmar, donde dice así Rabí Eliezer, que no hubo tribu en Israel que no produjere profeta. O sea, ni siquiera conocían su propia ley. Pero al final, queridos hermanos, ¿por qué he puesto énfasis en todo esto? Porque ¿cuál es el resultado de esta predicación? ¿Cuál es el resultado de las contenciones que se arman por palabras, por criterios, por opiniones? ¿Cuál es el resultado? Y así termina este capítulo. Verso 53. Cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Lo que debería haber sido, como el día de hoy, una fiesta, y lo vemos en las comunidades, lo vemos la fiesta que se arma en Solferino, lo hemos visto tantas alegrías, pero parece que el fruto de la contención es que cada uno se fue a su casa. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Esto es una interpretación personal mía, ¿sí? Puedo estar equivocado, pero que cada uno se haya ido a su casa y que esa noche Jesús fue a pasar la noche al huerto de los olivos, me hace darme cuenta que el fruto de contender de la palabra muchas veces lo que produce es que no invitemos a Jesús a nuestro hogar. Que no le invitemos a Jesús a pasar la noche al celebrar esta festividad juntamente con nosotros. Entonces este capítulo muestra dos tipos de personas. Los que creen en Jesús, los que dicen, ese es el Mesías, ese es el profeta, y los que se ponen a contender, los que se ponen a ver que cómo es, cómo se dice, de dónde vino, y un montón de cosas. Y mi pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿contender o no contender? Ahí está la pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Será acaso que yo debo estar contendiendo? ¿Será que yo tengo que estar exhortando y andar dándole clase a la gente? No, se dice Shabbat sin la TH, se dice Yeshua, no Yehoshua, no Jesús. Y es ahí cuando mi mentor me enseñó esto. ¿De qué te sirve, Lincoln? Me dice, hablar 2 horas de Yeshua si al terminar te preguntan, oiga, ¿quién era Yeshua? Y cuando le respondes, era Jesús, dicen, entonces la importancia del evangelio, del mensaje que va a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es para contender. No solamente mi mentor me lo enseñó, sino que también 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y yo con mi mentor siempre me molesto, aquel es Pablo y que yo soy Timoteo, y me enternece escuchar esto de aquí, porque son las palabras que he aprendido de él constantemente. No debemos andar contendiendo sobre las palabras por las personas, haciéndolos sentir menor, porque tal vez no saben escribir Shabbat o Yeshua o alguna que otra palabra en hebreo. Si al final de cuentas no es como lo dice tu boca, sino como lo clama tu corazón. No es como lo pronuncian mis labios, sino es como en mi corazón y en mi vida se escribe sus maravillas. Y el apóstol Pablo le termina diciendo, verso 15, procura por lo contrario, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo importante, procurar presentarnos a Dios. Y de hecho, de forma literal, ¿cuándo nos presentamos a Dios? De hecho, estas festividades son eso, son momentos donde nos presentamos donde el Señor. Dice Deuteronomio 16,
que todo varón tenía que presentarse en Pesaj, en Pentecostés, y acá justamente en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Pero si nos vamos un poco más allá, ahora que el templo fue destruido y dijo él, yo reedifico este templo, ¿sí? Hecho de piedras vivas que somos nosotros, donde habita el Ruach HaKodesh, que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora que nosotros somos ese templo, que hemos visto que nosotros somos el altar del sacrificio, que Él nos limpia con sus aguas, me pregunto, ¿cuántas veces hemos rechazado estas citas? Algunas las aceptamos y otras no nos parecen. ¿Saben? Ahora me doy cuenta lo que dice el libro de Eclesiastés. Durante todo el tiempo habla, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, presentarnos a Dios aprobados debería ser lo único que nos importa. A veces queremos llenarnos de conocimiento, pero muchas veces nuestros hechos no van de la mano de lo que sabemos. Y quiero ser el primero en confesarlo. Muchas veces como médico puede ser eso. Yo sé cómo bajar la fiebre y sé cómo indicar una medicación a un paciente, pero no sé cómo bajar la angustia de una madre que se siente sola, que se siente desesperada porque su hijo acabó de convulsionar porque tenía fiebre. Es que a veces el conocimiento no alcanza si no hay un corazón como el que el Señor nos quiere dar, tal vez en cada uno de nuestros trabajos, porque eso también vamos a presentarlo delante de Dios. Tenemos que estar aprobados delante de Él, porque tal vez hoy alguien no se reunió para Sukkot, tal vez alguien se perdió otra festividad, tal vez alguien ya no va a presentarse el próximo Shabbat, pero hay una cita a la que no faltaremos, una cita que está en Eclesiastés capítulo 8 y verso 7, que voy a leer la versión NTV. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su ruach, su espíritu, y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. El Señor nos está invitando a estas citas para salvación, nos lleva a presentarnos delante de Él. Vengan, beban, beban de mí. Quiero limpiarlos. No esperes hasta el próximo Sukkot, no esperes hasta el próximo Yom Kippur, no esperes hasta Pesach, no, porque tú no sabes si la cita delante del Señor es hoy. Nadie puede asegurarme a mí que mañana esté vivo. Hoy he buscado al Señor. Hoy he buscado amarle con todo mi corazón, porque es una cita a la cual todos vamos a asistir. Nadie va a poder decir, no, es que no puedo, no tengo tiempo para morirme mañana, pero me muero la próxima semana. No, es inevitable. Y en ese momento es cuando te das cuenta, como lo hemos estudiado toda esta semana en el libro de Eclesiastés, que todo puede cambiar en un segundo. Y entendemos que a veces hay que dejarlo urgente para dedicarnos a lo importante, que debemos dejar de estar construyendo en esta tierra donde el orín, ¿sí? Donde la polilla corroe, y empezar a construir en los cielos. Porque al final de cuentas, al final de todos, aún el hombre más rico sobre la tierra le terminó diciendo a su hijo en el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es temerle al Señor? ¿Es temer acaso lo que proviene del horror? Y para mí, después de haber conocido al Señor como hijo, y luego ahora ser padre, y luego ser esposo, y luego ser amigo, y luego tener el honor de estar delante de una comunidad, me doy cuenta que el temor que debemos tener a Dios es el temor no basado en el horror, sino un temor basado en el no quiero lastimar a Dios, no quiero contristar su Santo Espíritu. Yo tengo temor de mi esposa, por ejemplo, pero no porque tenga miedo de que me golpee, sino porque tengo temor de ser yo el causante de sus lágrimas, ser yo el causante de su dolor. La amo tanto que quiero cumplir aquello que mueve su corazón a ser feliz. Pues ese es el mismo temor y aún mayor el que debemos tener de Dios. Yo tengo sus mandamientos. No quiero lastimarlo, no quiero que Él se aleje. Yo no tengo temor al infierno, lo que tengo temor es a vivir apartado de Él. Yo lo necesito a Él ahora, aquí y por siempre. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final de cuentas, yo amo y Dios juzga. Yo amo y Dios va a juzgar. ¿Con qué me quedo de este día? ¿Con qué me quedo con todos los simbolismos que vimos y cómo el altar llega y cómo se limpia esto y el Lebanón? ¿Con qué nos quedamos? Yo me quedo con Juan 7, con mi Mesías mirándome y diciéndome, si tienes sed, ven a mí y bebe. ¿Tienes sed? Yo te voy a invitar que en este momento cierres tus ojos y escuches la voz del Señor que suena a través de este shofar inútil que soy, que te dice, hijo, hija, tienes sed, ven a mí y bebe. Como lo dijo en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Pero esto lo dijo, abre tus ojos. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creen en Él, los que beben de su instrucción, de su interpretación, de sus mandamientos, de su carácter, de cómo Él vivía, de cómo los niños anhelaban estar con Él, de cómo enseñaba cosas extraordinarias de forma ordinaria, con parábolas, con historias, cómo gente indocta, iletrada, ignorante podía regocijarse porque él explicaba como los que tienen autoridad. Como ninguno que corría hacia él lo echaba afuera. Como él mismo, aun cuando su amigo lo vendió, por unas monedas, le amó, le lavó los pies. Como otros a los cuales no se quería dejar lavar los pies, que prometió jamás negarlo, lo hizo. Y a pesar de eso, él fue y lo buscó. Fue y le amó, fue y lo restituyó, fue y lo limpió con esa agua de vida. Lo limpió nuevamente una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que debemos beber del Mesías, de su carácter. Que sea ese nuestro norte, el parecernos a Él. Hoy se reinicia todo, hoy es un octavo día, hoy es un rejuvenecimiento del tiempo. Hoy este día simboliza el inicio del reinado justo del Mesías en tu vida, en mi vida. El día cuando todas las cosas son hechas nuevas. Solo debes creer. Solo debes creer que Dios es fiel, que Dios es un Dios de pactos y que lo que prometió, Él lo cumplirá. Y para terminar este tiempo, amados hermanos, amada familia, te invito a que juntos cantemos esta alabanza donde Él prometió que del linaje de David, Él cumpliría el pacto que le dijo a nuestros padres. Te invito a que cantemos juntos esta hermosa alabanza. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a
nación en la tierra, en los montes de Israel. Dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios de pacto eres. Agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y un espíritu pondrás. Señor, pon en nosotros un corazón nuevo, un espíritu recto delante de ti, Señor, es lo que queremos. Te necesitamos, Señor, estamos sedientos de ti. Tú eres el agua que nunca más nos dará sed. Gracias por alimentarnos, gracias por darnos de beber de esa agua, de la palabra. Gracias, Señor, porque ahora hay rey en Israel. E Israel no es una tierra, no es un lugar físico. Israel es un pueblo y hay rey en Israel. Gracias, Señor. Rocíanos, límpianos con tu agua, Señor, y quedaremos limpios y podremos estar delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, por ser tan bueno, Señor. Gracias por dejar usar a vasos inútiles, Señor, a hombres y mujeres totalmente indignos, Señor, de pronunciar tu palabra y de hacer lo que tú haces, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por ser un Dios de pactos. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos, por ser de tanta bendición. Les amamos y les bendecimos. Que tengan un excelente final de este maravilloso tiempo. Te invitamos a que seas parte de la familia que descubre la Biblia. Te invitamos a que nunca más estés solo, sino que podamos caminar juntos, porque estamos volviendo a casa. Que el Señor me lo recontra bendiga y desde Buenos Aires, Argentina, les mando un abrazo muy, muy grande a mi familia, a mis hermanos, que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa.